la concatedral de Santa María, antigua parroquia de Santa María la Mayor de Cáceres, delante de la capilla del Santo Crucifijo de Santa María la Mayor. Es una de las imágenes en la que la historia se ve oscurecida más por la leyenda, por la neoleyenda, que a través de las redes sociales, de la prensa, se están difundiendo sobre la imagen. No vamos a hablar de leyenda, vamos a hablar de lo que es la historia justamente de la cofradía de este Santo Crucifijo. En primer lugar, su título. Este Cristo siempre ha estado vinculado a la parroquia de Santa María, es el Santo Crucifijo de Santa María la Mayor, y no ha tenido nunca absolutamente nada que ver con el cercano convento de Santa María de Jesús de monjas jerónimas. Las cofradías en Cáceres, en los tiempos modernos, se dividían en cofradías mayores y cofradías menores. Había 4 cofradías mayores, que eran las 3 encargadas de las procesiones de Semana Santa, de las que hemos ido hablando en emisiones anteriores, y una cuarta que era la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad, radicada justamente en esta parroquia. El resto eran denominadas todas cofradías menores, eran cofradías única y exclusivamente, el único fin era de devoción, la devoción y la ayuda entre los cofrades, es decir, exactamente igual. La cofradía del Santo Crucifijo de Santa María la Mayor de Cáceres se funda en 1490. No se conserva el libro original, se conserva un traslado de las ordenanzas fundacionales en el que se habla de que las ordenanzas, la creación de la cofradía estaba y las cuentas primeras estaban en el libro viejo, que era muy pequeño y que se tenían que transmitir los mayordomos de unos a otros. No ha perdurado, no ha llegado hasta nuestra época. Constancia de que casi recién fundada la cofradía, en el año 1490, estando en la Vega de Granada, un pacereño, Diego de Rocha, en el asedio para la conquista del reino de Granada, otorga su testamento y en ella menciona a la cofradía del Santo Crucifijo de Santa María de Cáceres, al que lega ciertas mandas. El libro que se conserva empieza en 1547 y con el traslado de las ordenanzas fundacionales y a lo mejor algunas añadidas ya con la experiencia del tiempo. Estas ordenanzas fundacionales no se diferencian mucho del resto de las ordenanzas que conocemos de otras cofradías, mayores o menores. La devoción al Santo Crucifijo, la asistencia a los hermanos, sobre todo a los hermanos difuntos, el dar las cuentas, la comida o cáñama, en fin, toda una serie de normas que nos diferencian mucho, e incluso en estas cofradías todavía medievales y de raigambre medieval, el número clausus. Reducen a 40 porque dice que no tendría bastante renta la cofradía y se acabaría perdiendo. Se conservan a partir de ahí pues casi todos los libros de la cofradía, se conservan cuentas, se conservan bastantes documentos que podemos seguir y rastreando en la diacronía, la historia justamente de esta cofradía. No tiene grandes gestas, no tiene grandes hechos como todas las cofradías menores, se dedican única y exclusivamente pues al culto al Santo Cristo. Su fiesta principal es el 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz, del Crucifijo, pero justamente cuando se funda en 1521 la cofradía de la Vera Cruz, cuyo objetivo también es la adoración de la Santa Cruz, van a chocar y se va a cambiar por la predominancia que la cofradía de la Vera Cruz siempre tuvo, porque fuera considerada la primera y principal de Cáceres, pues se va a trasladar la fiesta del Cristo de Santa María al domingo siguiente, a la dominica siguiente. Ese mismo día 3 de mayo, en la Puerta del Sol, justamente la que daba aquí al cementerio, se reunían para las elecciones. Todos los años había renovación de los cargos, todos los años las cofradías era tradición renovar el mayordomo, cuyo mandato duraba única y exclusivamente un año en todas las cofradías antiguas. En la Puerta del Sol, y también tenían un cabildo general que se hacía en el mes de febrero aquí en la capilla del Santo Cristo. La imagen la va a retocar en 1700 Mateo Urone, del que no tenemos tampoco muchos datos, hay algunas citaciones, algunas compras de casas, pero no tenemos muchos datos de su actividad artística, puesto que la mayoría de las cuentas
es el libro única exclusivamente de asientos, pero no se conservan las facturas, y dice, por los trabajos que realizó fulano y zutano, y no citan esos trabajos, con lo cual se pierde una fuente de información muy rica para la historia, tanto de Cáceres como de sus cofradías. Al final también del siglo XVIII, el pintor villanovense Tomás Hidalgo, afincado aquí en Cáceres, también la va a renovar, y en 1990, ya con motivo de sus salidas procesionales, la va a restaurar María Antonia González Luceño a la imagen del Santo Cristo. Su capilla, pues la capilla que tenemos es justamente esta, desde tiempos inmemoriales. Desde citas anteriores a la construcción de esta capilla se habla de la capilla del Santo Cristo en el lado justamente, en el lado de la epístola. En esta capilla, hacia 1492, manda enterrarse Catalina de Paredes, que es tía del camarero Sancho de Paredes. Ahí tenemos en este blasón, que está justamente entre la capilla del Santo Cristo y la capilla del conquistador Francisco de Godoy, luego sacristía, un escudo de los Paredes y de los Golfines, puesto que va a crear también una capellanía y se la va a dejar a su sobrino, el camarero Sancho de Paredes Golfín. ¿Cómo era aquella capilla? No lo sabemos, debía de ser pequeña, puesto que no es la actual. Van a enterrarse dentro, con lo cual habría algún espacio, algún arcosolio, y que cupiera justamente el cuerpo de esta señora. Lo que sí sabemos es que en 1519, justo en el lado también de la epístola, en esta parte del muro del altar mayor, el obispo de Plasencia, don Gómez de Solís, sobrino del gran maestre de Alcántara, Gómez de Solís, cacereño, de ascendencia cacereña, y también emparentado con los duques de Alba, va a comprar esta parte del muro del presbiterio para trasladar los restos del maestro desde la fortaleza de Magacela, donde murió, aquí, a su villa natal, a Cáceres. Tenemos el escudo de los Solís justamente en esta parte, y tenemos allí un escudo que lascaron, que suprimieron, puesto que hubo pleitos sobre la pertenencia o no pertenencia a lo largo de la historia, pero bueno, eso nos excede el tipo de la capilla. Por esa fecha, de 1519, también otros dos cacereños, emparentados con Gómez de Solís y dignidades de la Catedral de Plasencia, que son Luis Blázquez de Cáceres y Juan Blázquez, van a comprar esta parte, la capilla del Santo Cristo, para convertirla en capilla funeraria de su linaje. Estos son personajes sacerdotales, dignidades de la Catedral de Plasencia, y son, al mismo tiempo que están construyendo su casa terrenal, el actual Palacio de la Isla, van a construir la capilla dedicada al Santo Cristo. Por eso la capilla se llama también, muchas veces se la ha llamado el Cristo de los Blázquez, porque está en la capilla de los Blázquez, pero no son los Blázquez los que compran ni los que encargan la imagen del Cristo. La imagen del Cristo es muy anterior a la construcción de esta capilla, por eso están ahí los escudos con los entronques de Mogollón y también de Mayoralgo, ese águila y ese castillo de Inmediado, que es el emblema de la familia Mayoralgo cacereña. Y aquí se van a enterrar, hay constancia. Ahí abajo estaba el carnero, que se llama el carnero, era el sepulcro abovedado, al cual ya en el año 90 pude acceder y entré y hice algunas fotografías de bóveda, pero el carnero, que luego va a servir de modelo para el de los Carvajales, el de la capilla de San Miguel, cuando se construye la capilla de San Miguel, está el documento donde dice justamente que se haga igual que el de la capilla del Santo Crucifijo de los señores Blázquez. Este carnero, con motivo de la inhumación aquí del obispo don Jesús Domínguez, pues se va a destrozar, puesto que ahí van a sentar el sepulcro de este obispo de Coria Cáceres. Coincidencia, se enterró el mismo día que me casé. Estuvimos viendo Santa María, pero nos daban la hora a las 5:30, nos parecía muy temprano para tener luego los invitados por allí, y por suerte nos trasladamos a la montaña, porque si no nos hubieran suspendido, porque justamente a esa hora se estaba enterrando aquí en Santa María, el día 27 de octubre de 1990, don Jesús Domínguez, obispo de Coria Cáceres, también muy ligado a las cofradías, y que vivió esos momentos de renacer de toda una serie de cofradías de las que vamos a hablar ahora, una más que de refundación de antiguas cofradías que habían dejado todas ellas. Su cofradía, bueno, pues la cofradía va viviendo, tiene unas rentas, entre casas que tiene, rentas de censos,
en las que va sobreviviendo. No tenían grandes gastos, el de la fiesta, algunos petardos que tiraban para anunciar, pero el mantenimiento de la capilla no corría a cargo de la cofradía, porque no era de la cofradía, era de la familia Blázquez. El último que se entierra es el indiano don Juan Antonio Blázquez de Cáceres, porque luego ya a partir de él sus hijas se van a casar con los Marín de Arroyo, que van a ser luego los marqueses de la isla, y se van a ir poco a poco erradicando de Cáceres. La renta, con la desamortización, la de Godoy y luego la de Mendizábal, pues se van a apoderar de todas las rentas que tenía la iglesia, los conventos, las cofradías y las obras pías, y poco a poco pues, va a entrar en decadencia. Incluso hay otra de las maneras que tenían de ingresar dinero era la asistencia con el estandarte a los entierros que eran solicitados. Es decir, normalmente, bueno, pues las cofradías estaban obligadas a acompañar con su estandarte al hermano, al cofrade que difunto. Los alcaldes tenían obligación de asistir al entierro, pero había otra serie de personas que llamaban para que acompañaran en su entierro todas las cofradías de estandarte, es decir, las que tenía justamente el estandarte. La cofradía del Cristo de Santa María era una cofradía de estandarte y asistía a algunos entierros, pero poco a poco, por el empobrecimiento de la población, se van haciendo cada vez más raros, y ya al final del siglo XIX queda la constancia en un documento de que solamente existía un hermano. Las disposiciones canónicas, el derecho canónico dice que cuando pasan 100 años sin actividad se extingue una cofradía. Bueno, pues aquí estaban, pues como en tantas cofradías, en esta situación tan mala económica, van a ser los párrocos los que se van haciendo cargo y van atendiendo un poco. El Cristo tenía ya muy pocos cultos, no recibía cultos, estaba aquí un poco medio dejado. Además, bueno, pues una capilla un tanto oscura y el color de la imagen, bueno, pues crea una serie de leyendas que le gustaba mucho contar a Isidoro González de Acal, que era uno de los emblemáticos sacristanes que ha tenido esta parroquia de Santa María. Y justamente, bueno, pues nos contaba, cuando andábamos por aquí con la actividad de las cofradías o de las batallas, pues nos contaba pues, muchas historias que se iban contando, rememorando de unos a otros, pero bueno, eso forma parte de la leyenda y no voy a entrar justamente en ella, simplemente recordar a Isidoro. Hacia 1984, 1985, un grupo de personas, encabezadas por Alonso Corrales Gaitán, pues intentan rescatar esta cofradía, recuperarla. Y de ahí viene su transformación de una cofradía devocional a una cofradía penitencial que sale por primera vez en 1986. El miércoles santo, jueves santo, porque está ya en ese límite, las 24 horas del miércoles santo, las 0 horas del jueves santo, cuando sale el Cristo de Santa María, pues empieza ya un poco por lo que es la leyenda. Me acuerdo de aquel miércoles santo de 1986, en que pudimos seguir ese primer desfile por toda la parte antigua, porque apenas había espectadores. No es lo que hoy, esa multitud que viene y acompaña desde horas antes, están cogiendo ya sitio a lo largo del trayecto de la imagen del Cristo de Santa María. Se nos dice muchas veces, erróneamente, que la procesión del Cristo Negro es el emblema y el prototipo de las procesiones de Semana Santa de Cáceres. No es cierto, ¿eh? Ya hemos hablado de los 3 tipos que había: la de la Veracruz, de los penitentes, de los flagelantes; la de Jesús Nazareno, con la cruz a cuesta, los penitentes de otra manera, con una cruz, no con el flagelo; y la del Santo Entierro. Esas eran las típicas. La cofradía del Cristo Negro, cuando se hace penitencial, adopta pues un poco la manera en que procesiona el Cristo de la Buena Muerte de Zamora. Pueden ustedes verlo en los vídeos, la evidente similitud que hay entre unos y otros. Simplemente que allí es con hábito monacal blanco y aquí es con hábito monacal negro. Si quisiéramos buscar un precedente en Cáceres, se asemejaría un poco más, quitando el hábito monacal, la capucha, pues a lo que eran los entierros. Cuando los llevaban a hombros o sobre andas, llevaban los féretros o sobre la caja o bien sobre las andas, llevaban el cuerpo, ¿no? Una vez destapados con los paños de los muertos que decían las cofradías que tenían para tapar ese cuerpo, según lo llevaban desde la casa funeraria hasta la iglesia o el cementerio parroquial donde los enterraban.
donde asistían una serie de personas de luto, con paño, traje de paño, y portando unas hachas y unas velas. La Virgen del Cristo es uno de los pocos crucifijos góticos que han perdurado aquí en Cáceres, y más parecido al Cristo de la Hoz, si queremos buscar alguna similitud, que ya estos Cristos plenamente Cristos góticos dolorosos, de los que tenemos algunos ejemplos aquí en Cáceres. De hecho, de los Cristos góticos, cada uno tiene un modelo completamente diferente: el Cristo de la Indulgencia, el Cristo del Humilladero, de la Cofradía de la Veracruz, el Cristo negro, o el Cristo el Cristo de la Esperanza, que estuvo en el convento de Santa Clara y hoy preside el retablo mayor de la iglesia conventual de Santo Domingo de Cáceres. De la procedencia del Cristo tampoco se sabe nada, no hay fuentes, no sabemos. Una vez dicen que si lo trajeron aquí, que si viene de fuera, que si no viene, no sabemos nada. Habría que ver los modelos, son todos muy diferentes, buscando en internet fotografía y todo esto. La forma de los pies es lo más significativo, y hay algunos Cristos dolorosos también, algunos que se conservan en Sevilla, algunos que fueron destrozados y quemados y destrozados en la guerra, que te presentan sobre todo ese quiebro que tiene tan enorme el Cristo en el pie. Pero ¿de dónde procede? No lo sabemos. Algunos dicen que lo encargó Juan Blasque, dicen Juan Blasque. No, hay un asiento en el libro de 1547 en que Juan Blasque ingresa en la cofradía, paga 300 maravedíes, un hábito, pero ese Juan Blasque no tiene nada que ver con los Juan Blasque de la isla, lo que conocemos como de la isla, es decir, de los propietarios de la capilla donde está el Cristo. Había otro Juan Blasquez aquí, varios Juan Blasquez aquí en Cáceres. Algunos, pues uno de ellos es el padre de una saga y progenitor de una saga de escribanos de Cáceres, Juan Pérez Salazar, los Salazar y los Pérez con X, pero ese Juan Blasquez no son los Blasquez de Cáceres, puesto que en esos momentos los Blasquez de Cáceres estaban casi todos en Plasencia, como ya he demostrado yo en algunos estudios. Estaban alrededor de la Catedral de Plasencia, donde tenían cargos y dignidades importantes que se iban transmitiendo de tíos a sobrinos a lo largo de casi 100 años. En la época en la que los Blasquez no están de aquí, que cuando luego vuelven algunos años después, pues aprovechan, los intentan empadronar, y esto de ese pleito de hidalguía y toda esa falsa historieta que se han ido montando de unos a otros sobre si eran o no eran pecheros, o descendían de judíos, de marranos, etcétera, etcétera. No es cierto, es decir, están muy cerquitas, están en Plasencia, en esa época de 1547, el Juan Blasquez que había, que además luego llega a ser deán de la Catedral de Plasencia y uno de los personajes más importantes en ese momento de la ciudad de Plasencia. Ha estado aquí en su altar, con su retablo detrás, había ahí alguna foto en la que se ve parte del retablo, en Extremadura, tierra de los conquistadores, donde nacían los dioses del conde de Canillero, que allí aparece una foto donde se ve también el retablo donde estaba encajado la imagen del Santo Cristo. De fecha, esto es muy difícil de decirlo, ¿no? El siglo XIV, finales XIV, siglo XV, posiblemente. Lo que sí es muy anterior a la cofradía, vamos, por lo menos cerca de un siglo anterior a su cofradía. Nada, simple y llanamente estamos ya a pocos días de la Semana Santa. Disfruten ustedes de la Semana Santa de Cáceres y ya nos veremos en otras ocasiones. Muchas gracias por todo este seguimiento durante estos programas, y ya pues cuando Julián me quiera llamar para otras actividades, pues intentaremos responder. Muchas gracias.